Lo que yo tengo para hoy son dictados sobre la justicia y el derecho, aulas y manuscritos neogranadinos, y me paro en aquellos que saltan el muro desde la filosofía y son los jesuitas. Pues bueno, ya Abel ha dicho que he hecho el grado, el magíster y ahora el doctorado en la Pontificia Universidad Javeriana, que es jesuita y sigo trabajando los jesuitas. Entonces, el nuevo reino de Granada correspondía a la entidad territorial establecida por la corona española en el norte de lo que hoy se conoce como Suramérica. Dicho territorio atañía en su gran mayoría al actual territorio colombiano y también incluía parte de lo que ahora es Venezuela y Ecuador. El nuevo reino de Granada estuvo bajo jurisdicción de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá en los años 1550 a 1717, momento en que adquirió el rango de virreinato, denominándose el Virreinato de la Nueva Granada, el cual mantuvo hasta 1819. Durante esos casi 3 años, en la Nueva Granada se establecieron dos instituciones educativas con el rango de universidades. Por un lado, encontramos la Universidad Santo Tomás, regentada por los dominicos, y por otro lado la Universidad Javeriana, dirigida por los padres jesuitas, quienes fueron expulsados del territorio neogranadino en 1767. Además de documentos administrativos de las universidades neogranadinas, se conservan manuscritos académicos que generalmente corresponden a las notas tomadas por los estudiantes o por un profesor asistente del maestro titular de la asignatura. De las asignaturas impartidas en las facultades de teología de dichas universidades se encuentran las cátedras de teología moral, en las que se impartían las temáticas de la justicia y el derecho. Sobre dicho tema, que es centro de atención de esta investigación, también pues, de esta presentación y de mi investigación doctoral, se conservan 4 manuscritos del periodo colonial, 3 jesuitas y uno dominico. Ahora bien, de estos 4 manuscritos, nos centraremos en 2 textos jesuitas. Uno titulado La controversia de restituzione necesaria pro injuris et damnis in omnibus humanorum bonorum generius, de 1668, escrita por Martín de Eusa, y el Tractatus Theologico Moralis de Justitia et Iure, de Lorenzo Tirado, también jesuita, de 1763. Fijo la atención en ellos debido a que son los manuscritos de la temática que en la actualidad cuentan con un estado de investigación más avanzado y porque con ellos podemos ver el modo de composición de los manuscritos del periodo, que consistía, y esta es parte de mi tesis, en la apropiación y transmisión de las ideas de varios autores de la Escuela de Salamanca con un fin determinado, ¿cuál? Impartir clases en las universidades neogranadinas. Sin embargo, antes de analizar los documentos y el modo en que estos fueron compuestos por sus respectivos autores, en este caso Martín Deus y Lorenzo Tirado, realizaré algunas consideraciones sobre la Universidad Javeriana del periodo colonial y sobre el modo de enseñanza de la filosofía y la teología en ese recinto académico. La Universidad Javeriana del periodo colonial hace referencia al Colegio de la Compañía de Jesús en Santa Fe, que se fundó en 1604 y que inició sus actividades educativas en 1605 con cátedras de latín y gramática. 3 años después, en 1608, se comenzaron a impartir cátedras de filosofía en la Facultad de Artes y en 1612 se inauguraron las cátedras de teología. Hasta ese momento no se otorgaban grados académicos a los estudiantes de los jesuitas, pero con las aprobaciones eclesiásticas y civiles acondicionadas, la Universidad Javeriana se inauguró en 1623 y desde ese momento empezó a conferir títulos correspondientes a bachiller, licenciado, maestro y doctor. El primero, el de bachiller, se le otorgaba a aquellos estudiantes que hubiesen culminado sus 2 primeros años de gramática y humanidades. El segundo y el tercero, es decir, licenciado y maestro, a los estudiantes de las facultades de arte y teología. El cuarto, a los alumnos de las facultades de derecho y medicina. Para la fecha en que se inauguró la Universidad Javeriana, esta contaba con estudios de gramática y humanidades de la facultad, de filosofía en la Facultad de Artes y de teología en la Facultad de Teología. Ante esta situación, es decir, ante el hecho de que la Universidad Javeriana se inauguró como universidad, la Orden Dominicana estableció una causa jurídica sobre el argumento de que el Papa Gregorio XIII, a través del Brevis Romanus Pontifex de 1580, les había otorgado primero a ellos, a los dominicos y no a los jesuitas, la aprobación para establecer una universidad perpetua de estudios generales en el nuevo Reino de Granada.
De este modo, los dominicos entonces eran quienes poseían el privilegio único de conferir títulos universitarios en el territorio neogranadino. Este pleito entre las dos órdenes se mantuvo por más de medio siglo, ¿no?, con distintas variaciones a lo largo de ese medio siglo, con algunas declaraciones tanto pontificias como reales a partir de eso. Y este pleito estuvo desde 1627 hasta 1704, año en que se otorgó la aprobación definitiva para otorgar grados tanto a los grados universitarios en el Nuevo Reino de Granada para las dos universidades. Después de que quedara zanjado este litigio por los títulos universitarios en el Nuevo Reino de Granada, en 1706 se iniciaron a impartir cátedras de Derecho y cánones en la Universidad Javeriana. Esta estructura universitaria se mantuvo hasta 1767, año en que fue expulsada la Compañía de Jesús del territorio. Eso en cuanto a la universidad. Ahora, la enseñanza de la filosofía y la teología en la Javeriana del periodo colonial. En la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana se seguían cursos filosóficos que, según las reglas de la Compañía de Jesús, estaba basado en la obra de Aristóteles. Además, tenía que ser dictado por un solo profesor y duraba 3 años. En el primero de estos 3 años se estudiaba la lógica, en el segundo año del curso de filosofía se enseñaba lo concerniente a la física y al tratado del alma del Estagirita, y finalmente en el tercer año se impartía la metafísica. Lo concerniente a la ética se enseñaba en las cátedras de teología. Si Aristóteles era el pilar doctrinal de los estudios de la Facultad de Artes, Santo Tomás, como bien lo dijo ahorita Manuel, lo era en los estudios de la Facultad de Teología. Así, siguiendo las reglas de la Compañía de Jesús, el curso de teología duraba 4 años y podía impartirse hasta por 3 profesores. A lo largo del primer año, un maestro explicaba 43 cuestiones de la primera parte de la Suma Teológica. El otro maestro señalaba las cuestiones relativas a la justicia y el derecho de la segunda secunde. Durante el segundo año, un profesor impartía la materia de los ángeles y 21 cuestiones de la prima secunde, mientras que el otro enseñaba las cuestiones sobre la encarnación y los aspectos principales de los sacramentos. En el tercer año del curso de teología, mientras que un profesor enseñaba las cuestiones 55 a 71 hasta el final de la prima secunde, el otro hacía lo propio referido al bautismo, la Eucaristía, la orden sacerdotal, la confirmación y la extremunción. Y finalmente, en el último año del curso, un maestro dictaba los temas de las virtudes teologales a partir de la segunda secunde y el otro enseñaba lo referido a la penitencia y el matrimonio. En la Facultad de Teología se enseñaba además, junto con la Cátedra de Teología Dogmática, la Cátedra de Teología Moral, o casos de conciencia. Según la ratio, los profesores que enseñaban lo referente a la teología moral debían tener como objetivo, y esto es importantísimo, la formación de párrocos capaces o administradores de los sacramentos, que va a tener su análogo en los juristas. Durante los primeros 2 años, un profesor enseñaba lo referente a los sacramentos, las censuras, los estados y los oficios de los hombres. En los 2 últimos años, el segundo profesor debía explicar el decálogo, dando un trato particular al 7º mandamiento de no robarás para enseñar a partir de lo referente a los contratos. Si bien los profesores de la cátedra de moral o de casos de conciencia no debían abordar las temáticas propias de la teología dogmática, sí podían recurrir a ella para explicar conceptos como el pecado venial o mortal, el consentimiento u otras nociones fundamentales del curso de moral. Pues bien, de estas cátedras de teología moral de la Universidad Javeriana del periodo colonial, nacen los manuscritos de esta presentación. Se trata, por un lado, de la controversia, como ya lo mencioné, el cual fue explicado por Martín de Eusa en el año 1668 y el Tractatus, impartido por Lorenzo Tirado en 1763. Ambos manuscritos hacen parte del género de Justitia et Iure, en el que la mixtura de sus tratados implica un análisis específico, puesto que remite a una red de obras y de argumentos sobre la justicia y el derecho que surgieron, se modificaron o desaparecieron a través del tiempo, sobre todo durante el tiempo de la colonia. De este género se destacan autores como Domingo de Soto, Gregorio Valencia, Domingo Báñez, Pedro de Aragón, Luis de Molina, Leonardo Lesio, Juan de Lugo, entre otros. En dicha red, y esta es parte también de mi tesis,
se inscriben tanto Martín de Eusa como Lorenzo Tirado. Estos dos textos y autores se inscriben allí porque, en primer lugar, ambos manuscritos neogranadinos abordan la cuestión de la justicia, más allá del énfasis que tiene Eusa en lo concerniente a la reparación. En segundo lugar, porque a partir del modo en que fueron compuestos los manuscritos, tanto la controversia como el tratado asumen y replican parte del contenido de las disputaciones de Justitia Diure de Juan de Lugo y de Justitia Diure de de Leonardo Lesio. Ambos textos y ambos autores provenientes de la Escuela de Salamanca de corte jesuita, Lugo y Lesio. Veamos más en detalle las obras neogranadinas. Entonces, lo primero que yo les quisiera mostrar es el tipo de obras. Está la controversia, el manuscrito que se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de Colombia. Tal como pueden ver allí, pues se trata del curso de Teología Moral, que es lo que tenemos de ese manuscrito. Bueno, ya lo voy a decir ahorita, se perdió la última parte, y este es el Tractatus Theologico Moralis de Justitia Diure de Lorenzo Tirado, de 1767. ¿Qué hacemos nosotros en este trabajo forense en el grupo de investigación en el que yo estoy y hago yo en la tesis? Tratar de que estos manuscritos, en primer lugar, pues se vean ya de esta manera. Esta es la controversia ya publicada. Entonces, lo que hacemos es un estudio crítico y transcripción del documento a un latín corrido, por un lado, como lo pueden ver ustedes allí, y por otro lado, la traducción de la obra. ¿Esto para qué? Para poder facilitar primero la circulación de estos documentos y el estudio también de estos. Entonces, ese es un poco el trabajo forense que realizamos nosotros acá, siguiendo con la imagen que puso ahorita Manuel. Pero entonces entremos a las obras. Tanto la controversia como el tratado son manuscritos compuestos a partir de la selección, recopilación y apropiación de varios apartados procedentes de las obras de Santo Tomás y de autores de la Segunda Escolástica. Al respecto, Disputaciones de Justitia Diure de Juan de Lugo es la obra más empleada por los autores para la composición de sus textos. También se destaca la remisión a los textos de Justitia Diure de Leonardo Lesio y de Justitia Diure de Luis de Molina. Vale la pena mencionar que estos tres autores pertenecían a la Compañía de Jesús. Así pues, teniendo presente el modo de composición de estos manuscritos, es necesario preguntarnos por el estatuto de autoría de los maestros neogranadinos. Para ello, tenemos en cuenta la notación de Chartier acerca de la autoría a finales del siglo XVII, según la cual el autor se diferencia del escritor porque el primero supone la circulación impresa de las obras. Lo que quiere decir que, y cito a Chartier, para dirigirse como autor, escribir no basta, se necesita más, a saber, hacer circular sus obras entre el público por medio impreso. Hasta ahí va la cita de Chartier. Por esa razón, entonces, ni Eusa ni Tirado pueden ser considerados autores. Tampoco lo son porque ninguno construye el contenido del documento, ya que los argumentos de los manuscritos no son de su creación, sino una copia de los argumentos contenidos en otras obras. Los maestros javerianos tampoco son autores desde el punto de vista del ejercicio escritural del documento, puesto que a partir de la información de las portadas de estos, quienes copiaron los documentos fueron sus profesores auxiliares. No obstante, concebimos a Eusa, o los concibo yo, a Eusa y a Tirado como autores en un sentido muchísimo más amplio, más cercano a lo que hoy llamaríamos un compilador o un antólogo, puesto que ambos fungen más como seleccionadores, recopiladores y replicadores de los fragmentos que como autores, fungen más como esto que como autores, aunque los textos los presenten como tales. En otras palabras, los profesores neogranadinos son autores en cuanto compositores de un producto nuevo, que cuenta con coherencia estructural para exponer lo relativo a la justicia y el derecho y que tienen un fin netamente pedagógico. Así como Eusa y Tirado no son autores en sentido estricto, ni la controversia ni el Tractatus tampoco son obras, ya que no son materiales impresos, son manuscritos, ni son el contenedor de un desarrollo argumental concreto de cada autor en específico. En otras palabras, la controversia y el Tractatus no son obras porque no cobijan la argumentación de Eusa y Tirado respectivamente, sino que incluyen argumentos de otros autores. Entonces, es imposible entablar una correlación entre el contenido de cada documento y el autor original de dicho contenido.
Pese a lo anterior, y estas son consideraciones netamente editoriales, pese a lo anterior concebimos tanto la controversia como el Tractatus como obras al ser el resultado final y único de un proceso de selección, recopilación y replicación de su contenido. En otras palabras, son obras en cuanto a composición y adaptación de otros documentos. En este sentido, la controversia y el Tractatus adquieren una identidad referida inmediatamente a la subjetividad de su compositor. Por tanto, son obras en cuanto consideradas como los productos de una actividad libre de creación con un fin determinado, en este caso, pedagógico. A partir de lo anterior, la originalidad de los manuscritos se encuentra, por un lado, en su estructura compositiva, pues los fragmentos que la componen están ensamblados de manera que los textos abarcan y exponen los temas de la justicia y el derecho. Por otro lado, los manuscritos son originales porque adaptan el contenido de otras obras a un estilo particular, el curso universitario de Teología Moral. Así, aun con las composiciones hechas por Eusa y Tirado en sus manuscritos, distingo un modo particular de recepción y adaptación del conocimiento. Si bien este modo peculiar de asunción de la traducción, de la tradición, solo aplica, por lo pronto, para estos dos documentos, no deja de ser un insumo importante para el acercamiento a otros textos filosóficos del periodo colonial, los cuales se han de ponderar de acuerdo con las características propias de la manera de hacer filosofía de la colonia neogranadina. Ahora bien, si nos adentramos en la estructura de los documentos, vemos que por una parte la controversia está compuesta por 7 disputas, las cuales a su vez se dividen en cuestiones. En la primera disputa el autor determina lo que asume por justicia, injusticia y reparación. En el resto de disputas trata el modo de reparar según los daños cometidos a los bienes espirituales corporales de fortuna por el homicidio o por el adulterio. Vale la pena mencionar que el documento de la controversia, que se conserva actualmente en el Fondo de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Colombia, biblioteca, digamos que surgió, tiene su origen con los libros y textos de los jesuitas cuando fueron expulsados en 1767, fue sustraída la última parte del manuscrito, motivo por el cual no conocemos su extensión original ni el contenido de toda la obra. Como en la época se solía incluir la tabla de contenido o el índice al final del manuscrito, tampoco sabemos cuántas eran las disputas y cuestiones que fueron tratadas por Martín de Eusa en su obra. Por otra parte, el Tractatus de Lorenzo Tirado está compuesto por disputas, las cuales se dividen en disquisiciones y estas a su vez en cuestiones. La primera disputa aborda la justicia en general, las siguientes 3 disputas tratan el tema del dominio, la quinta disputa estudia la injusticia en la reparación y finalmente la sexta examina las injusticias distributiva y vindicativa. Acerca de la justicia, bueno, y estos son los autores más referidos: Juan de Lugo, Leonardo Lecio, Luis de Molina, y las obras más citadas en cada uno de los textos. Acerca de la justicia, cada uno de los autores neogranadinos recurre a otros pensadores, en particular autores jesuitas de la Escuela de Salamanca. Veamos a continuación cómo los maestros javerianos componen su argumentación respecto a la justicia. Solo voy a tomar el ejemplo de la justicia. Sobre el dominio, sobre la reparación, pues se podría analizar también posteriormente. Entonces, en la controversia, leemos: la palabra justicia tiene 2 acepciones. En primer lugar, es una virtud en cuanto es, en cierto modo, obediencia a la ley. En segundo lugar, es entendida como virtud particular porque constituye la igualdad en los intercambios y repartos. La palabra injusticia o daño, por su parte, también tiene doble sentido. Primero, es toda violación de una ley, así todo pecado es injusticia, o cierta clase de daño, pues es violación de la igualdad o conformidad debida a la ley o a un precepto superior. Bien, esta definición de Eusa corresponde con la expuesta por Lecio en el libro 2, libro 2, capítulo 7, duda 1, números 1 a 4, de Justitia et Iure. Allí el jesuita italiano distingue la justicia, por un lado, como obediencia a la ley, legis obediencia, que estaba en Eusa, y por otro lado, como virtud particular, igual que como lo ponía Eusa en la controversia. Y la injusticia la define como la violación de una ley, legis violatione, por lo que todo pecado sería injusticia en cuanto es violación a un precepto superior, el divino, tal cual lo encontramos en Eusa. Entonces, vemos que Lecio es la fuente de la composición de Eusa respecto a la justicia para su curso de teología moral en la Javeriana de 1668. Por el otro lado, en el Tractatus de Tirado tenemos que, leo el número 1, la justicia es tomada de forma
variada y la palabra justicia tiene muchos usos. Primero es, pues, tomada como la asunción de todas las virtudes. Por ello, no extrañamente se extrae la Santa Escritura en Mateo 5. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Segundo, es tomada como caridad, la cual es el vínculo a la perfección. Tercero, es tomada como la gracia santificante, la cual convierte en justos a los hombres. Cuarto, es tomada como cualquier otra virtud moral. En verdad, estos usos de la justicia son amplios, por lo que han de ser omitidos, y la justicia debe ser tomada estricta, propia e inequívocamente en una quinta acepción, una virtud moral cardinal. Entonces nos quedamos con esta última acepción de justicia. Y el número 2 dice, comúnmente la justicia activa o acto de justicia es definida por los teólogos con el divino Tomás en la segunda secunda, cuestión 58, artículo 1 en el cuerpo, y por los juristas con Ulpiano en la ley Justitia FF de Justitia et Iure, como la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual su derecho. Esas son las definiciones que trae Tirado. Y ya Últimos para ir. 5 minutos, Juan Carlos. Eso. Perfecto. Esta definición de justicia está orientada por la definición de Juan de Lugo en el tomo 1, disputa 1, sección 1 de sus disputaciones de Justitia et Iure. Allí el cardenal de Lugo define la justicia en primer lugar como un conjunto de las virtudes, igual que lo teníamos en Tirado. En segundo lugar, como la caridad, y en tercer lugar, como la virtud cardinal. Además, siguiendo a Tomás y Ulpiano, que son los ejemplos que trae Lugo y Tirado, el cardenal define la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual su derecho. Es decir, retoma la definición de Santo Tomás y Ulpiano. Así pues, como se ve rápidamente acá en el tema de la justicia, tanto la controversia como el tratado, en la controversia como en el tratado encontramos definiciones, ejemplos y argumentos no solo orientados e inspirados por otros jesuitas de corte salmantino, sino también replicados como ocurre con la explicación de las culpas gravísima, menos grave, grave, leve y levísima, la cual es tomada por ambos autores directamente de Lugo, que está más adelante en ambos textos. Así pues, esta manera de proceder y de componer los textos son una composición que no se trata de copiar y pegar, ciega e indiscriminadamente, sino de construir un documento que con la intención de una clase se construye a partir de fragmentos ya elaborados por otros autores. Es decir, la originalidad de estos autores neogranadinos no radica en redactar grandes tratados, sino en tener un documento útil para un fin particular, sus clases universitarias. Y justo en ello radica el carácter de autoría de los manuscritos, de los maestros javerianos del periodo colonial. Muchísimas gracias.